Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 3, la oración. El pasaje devocional lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 y capítulo 6, versículo 46, que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Leamos Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos capítulo 6, 46, leemos: Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En los pasajes que hemos leído, encontramos esta verdad bíblica. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio en la tierra, mantuvo una comunión permanente con el Padre Celestial. Pero esa verdad bíblica la debemos aplicar a nuestra vida para que la enseñanza sea eficaz. Por lo tanto, el creyente, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, practicará la oración diaria como un estilo de vida para que el poder de Dios se manifieste en él. Tenemos dos objetivos. De conocimiento, aprenderemos a comunicarnos con Dios. De aplicación, practicaremos la oración todos los días y disfrutaremos de sus beneficios. Introducción. La comunión del Señor Jesucristo con el Padre fue permanente. Cada vez que oraba sucedían cosas maravillosas, y así puede acontecer con nosotros. Lucas narra que el Señor Jesucristo oró mientras era bautizado. Al comienzo de su ministerio, en lugares desiertos, en el monte toda una noche antes de escoger a sus apóstoles, en el monte de la transfiguración, en el huerto de Getsemaní y también por la multitud antes de su muerte. Este es el ejemplo que nos dejó para seguirlo. Contenido bíblico. 1. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios sobre cualquier asunto, problema, necesidad, tristeza, alegría, etc. Y como sin Él nada podemos hacer, es bueno pedir a Dios su ayuda. La oración incluye dar gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Así como nos agrada platicar con nuestros seres queridos, con amigos y otras personas, así debe agradarnos platicar con Dios. La oración es abrir nuestro corazón a Dios. Esto significa que debe ser sincera. El Hijo de Dios se deleita platicando con su Padre Celestial, gozando su presencia. 2. ¿Es necesario orar? Alguien sabiamente dijo que el cristiano que no ora es un pobre cristiano. El Señor Jesús nos habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, hacer de la oración un estilo de vida. 3. ¿Para qué debo orar? Primeramente, para reconocer a través de la adoración y exaltación la grandeza de nuestro Dios.
y para suplicarle que solucione nuestros problemas económicos, de salud y familiares. Esto es bueno, pero no debemos limitar nuestra oración al ámbito personal o familiar. En la Biblia se nos manda orar por todos los hombres, por los siervos de Dios, por los que nos tratan mal, para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies y para que en la lucha espiritual salgamos victoriosos. 4. ¿Dios escucha las oraciones? Sí, así lo asegura nuestro Dios y también el salmista. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nuestro Dios dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el salmista dice en el Salmo 4, versículo 3, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y en el Salmo capítulo 18, verso 6, dice el salmista: En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Jonás declara que en su angustia Dios lo escuchó. Pero Dios no escuchará la oración si hemos pecado y no se lo confesamos. El profeta Isaías dice en el capítulo 59, versículo 2, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 31, leemos: Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quinto, ¿Dios contesta las oraciones? Sí, no solamente las escucha, también las contesta. Y así lo leemos en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 10, dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Sexto, ¿con qué frecuencia se debe orar y en qué lugares? La Biblia nos enseña que Daniel oraba 3 veces al día, al igual que David. En la Biblia se nos manda a orar en todo tiempo, a perseverar en la oración. Ahora bien, podemos orar en cualquier lugar. El Señor nos manda a orar
a solas en nuestro aposento o cuarto. Mateo capítulo 6, versículo 5. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 42, se nos dice que el profeta Elías oró en la cumbre del monte Carmelo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 9, leemos que Pedro oró en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Y en Hechos capítulo 16, versículo 25, leemos que Pablo y Silas oraron cuando fueron puestos en la cárcel. Pero también, como leemos en Hebreos 10, 25, podemos orar en la congregación. Séptimo, la oración modelo. En Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, está registrada la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El creyente, como hijo de Dios, se dirige a Él llamándole Padre. Su petición es que Dios sea glorificado. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra oración debe incluir el anhelo de que el Señor venga pronto a establecer su reino y que sus propósitos se cumplan en todo lugar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todas nuestras necesidades materiales serán suplidas por nuestro Señor si Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta necesidad espiritual del perdón de Dios es cumplida si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabiendo que como hijos de Dios somos objeto de las acechanzas del enemigo de nuestras almas, pedimos a Dios que nos libre del maligno. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestra alabanza debe ser para el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Vemos que la oración comienza con adoración, poniendo en primer lugar lo que pertenece a Dios. Y luego están nuestras necesidades personales. Octavo, elementos para orar eficazmente. Dar la gloria a Dios. Confesión de pecados y apartarnos de ellos para presentarnos limpios ante Dios. Hablar con Dios sinceramente. Hablar en la presencia de Dios. Con respeto y humildad, porque estamos hablando con el Todopoderoso. Pedir conforme a la voluntad de Dios. A través de la oración sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Su voluntad está en la Biblia. Es por eso que nuestra oración debe ser de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Debemos orar con fe, con acción de gracias, pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por sus méritos alcanzados en la cruz del Calvario que tenemos comunión con el Padre Celestial. Noveno, beneficios de la oración.
Tendremos gozo cuando recibamos lo que hemos pedido al Señor. Habrá paz en nuestra vida y recibiremos fortaleza espiritual. Amén.